Bueno, muy bien. Muy buenos días. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Bueno, un gusto empezar este año, estas clases en vivo en Instagram. Es la primera vez que voy a hablar en vivo. Si bien, bueno, ya me conocen y ya hemos estado en otras charlas. El año pasado habíamos iniciado un ciclo de charlas, pero bueno, las hacíamos por Zoom. Así que esta es mi primera experiencia, así que bueno, téngame paciencia si por ahí no veo alguna pregunta que me hagan y demás. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy tiene que ver con el tema del peso, que bueno, aclaro que fue un tema elegido por ustedes. Siempre hablamos de que no es lo más importante el peso, no es un indicador que usemos en la consulta nutricional. Pero sin embargo es lo que más por ahí la gente está pendiente, es lo que más consultan las personas bueno, ¿qué pasa con mi peso? Nosotros siempre insistimos en, bueno, cambiar los hábitos, la calidad de vida. eh, pero bueno, les hice una pequeña encuesta, tanto en el grupo de WhatsApp como en las historias, sobre qué tema querían bueno, que empecemos hablando este año. Sobre todo después de las fiestas, que por ahí uno viene desordenado, que tiene ganas bueno, de cambiar, se propone un año más saludable, se pone metas. Entonces yo pensé que me iban a decir de hablar bueno, de cómo volver al orden después de las fiestas. Eh, bueno, les había dado una serie de tips y bueno, lo que más votaron fue esto, ¿no? Cómo sostener un peso eh, posible a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es algo que se ve mucho, esto de que yo empiezo a cambiar hábitos, me empiezo a cuidar, tal vez logro bajar de peso, pero después no lo puedo mantener, ¿eh? Es lo que se conoce como el efecto rebote. Y bueno, la idea sería, ¿cómo hago para evitar ese efecto rebote? La respuesta es justamente esa, es sostener un peso posible. Entonces, primero vamos a hablar un poquito qué es el peso, ¿no? Porque el peso está determinado por un montón de factores. En general la gente cree que el peso responde a lo que como. Y no es tan sencillo, ¿no? Porque si no sería como fácil decir, bueno, como mucho, subo de peso, como menos, bajo de peso. No siempre es así. Es decir, que el peso no responde solamente a las calorías que uno ingiere, ¿eh? El peso puede responder a factores hormonales, el peso responde al metabolismo que cada uno tiene y el metabolismo va cambiando con la edad, con los años. No es lo mismo ser mujer que ser varón, no es lo mismo entrenar que no entrenar, o sea, el metabolismo cambia y con eso también cambia el peso. El tema del estrés, el tema del descanso, cómo estamos viviendo hoy, ¿no es cierto? A veces las personas se alimentan bien, pero igual pueden tener un peso alterado. Entonces, también podemos tener retención de líquidos, también podemos no tener un buen funcionamiento intestinal y esto puede afectar el peso. O sea que el peso responde a un montón de cosas, ¿no? Eh, Así que bueno, ¿qué pasa entonces con nuestro peso cuando nos damos cuenta que estamos excedidos y empezamos a cuidarnos? En general puede ser que responda, que bajemos de peso y esto que se ve mucho, que es lo que se conoce como reganancia, ¿no? El efecto rebote sería la reganancia, que no es lo mismo que la intercurrencia. Las intercurrencias de peso suelen pasar ahora, por ejemplo, en las fiestas, cuando tenemos muchos eventos sociales, o tenemos algún problema emocional, o nos pasó alguna situación que hace que comamos diferente, ¿no? Entonces, eso se llama intercurrencia. El síndrome premenstrual, que empezamos como a comer distinto, que nuestro cuerpo nos empieza a pedir cosas diferentes. Entonces, nunca hay que frustrarse cuando uno tiene un pequeño aumento de peso, que no es significativo, digamos. Es normal que nuestro peso varíe, ¿eh? Así que bueno,
Cuando hablamos del peso, yo siempre les digo que no es importante, por lo menos para mí, que yo suelo no pesar a las personas. Hablo del peso que ustedes traen, que ustedes conocen de sí mismas, ¿no es cierto? Yo tengo una balanza en el consultorio y no siempre la uso, ¿no es cierto? Depende de cada persona. Eh, Siempre me gusta fomentar bueno, que cada uno de ustedes sepa si sube o no de peso, que cada uno de ustedes sepa si la forma en que se están alimentando les está respondiendo bien o no. ¿Y cómo nos damos cuenta? Con la ropa, nos damos cuenta cuando nos bañamos, nos damos cuenta cómo descansamos, ¿no? Es como que no tiene nada que ver la balanza, o sea que por más que yo en este vivo, en esta clase, esté hablando de peso, recuerden que yo no estoy hablando del peso, el numerito, porque el número es un número y nada más. Nosotros usamos más los beneficios, cómo se siente la persona, es decir, no necesariamente irnos a pesar, porque si no van a haber una contradicción en mí, dicen, pero ¿cómo? Yo no peso, o siempre hablamos de no tener un enfoque pesocéntrico en el abordaje de la obesidad o en el abordaje del sobrepeso, y estoy hablando del peso. O sea, no siempre nos tenemos que pesar. Nosotros nos damos cuenta porque nos conocemos a nosotros mismos y sabemos. Entonces, ¿qué sería el tema del peso, el peso sostenible, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay con el peso ideal? El peso ideal es ese que nos dicen las tablas, cuánto tengo que pesar. Muchas veces me preguntan, ¿y yo cuánto tengo que pesar? Y yo respondo como ponía en el reel el otro día, no sé cuánto tenés que pesar. No tengo idea cómo va a responder tu cuerpo a una propuesta alimentaria, ¿no? Entonces, el peso ideal es el peso que nos dicen las tablas, ¿sí? Hay un montón de tablas, o según la talla, ¿no es cierto? Yo peso, mido tanto, entonces ¿cuánto tengo que pesar? Es una pregunta que se repite mucho. Mido 1,60, entonces ¿cuánto me corresponde pesar? Hay como antiguamente, ¿no? Usábamos tablas de peso ideal, pero hoy se sabe que eso es algo muy rígido, es algo bueno, que está muy lejos de lo que nosotros, a dónde podemos llegar, ¿no? Y aparte, en general, la persona se frustra. Si es una persona que pesa, no sé, 80 kilos y uno le dice, mira, según tu peso ideal, vos tenés que pesar por tu talla, no sé, 53. Esa persona se frustra, se termina como entregando, dice, yo cómo llego a 53 y peso 80. O sea, a veces digamos, en lo personal son métodos muy rígidos, ¿no? Entonces, en general el peso ideal es ese el que nos dice, lo que nos dicen las tablas, de acuerdo a nuestra talla y a nuestra contextura, ¿no? Que es un peso que yo no lo uso, prácticamente no lo usamos, porque está muy alejado del peso actual que tiene la persona. Entonces buscamos en general un peso promedio, un peso corregido, que le llamamos. Entonces uno dice, bueno, podría llegar a este peso, pero aún así uno siempre, ya les digo, tratamos de quitar el foco del peso y empezamos a buscar una manera de alimentarnos que nos haga sentir mejor, que la persona se empiece a sentir mejor, que se levante tu autoestima y toda esa cuestión de empezar a sentirnos bien. En general, la persona cuando viene a la consulta viene con la autoestima baja porque no se está pudiendo organizar con las comidas y no se siente bien. Es todo un tema, ¿no? Entonces, el peso ideal sería ese, el que nos dicen las tablas, el que nos dice la calculadora, el que nos dice los libros, de cuánto tenemos que pesar de acuerdo a nuestra talla. Pero ¿qué sería el peso sostenible? Bueno, es esto que decimos, ¿no? Un peso como corregido, un peso promedio entre el peso actual y el ideal. Buscamos un peso posible, ¿no es cierto? Un peso sostenible sería ese, es ese peso que yo puedo sostener. Incluso a veces hasta uno puede indicar el alta en pacientes que llegaron a un peso que no es el ideal, que está muy lejos del ideal, pero que es un peso en el que uno se da cuenta que la persona lo está pudiendo sostener, se está sintiendo cómoda en ese peso. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es esto, del peso posible, del peso sostenible. Y acá tiene mucho que ver, bueno, la aceptación de nuestro cuerpo, el aceptar los cambios hormonales, los cambios de nuestro metabolismo, no responder a un patrón, digamos, de cómo tiene que ser nuestro cuerpo, el patrón de belleza, un patrón hegemónico de cómo tiene que ser mi cuerpo, ¿no? Eso siempre, compararnos nos lleva a, bueno, sentirnos menos, no somos todos iguales.
Entonces, por eso siempre digo, el peso ideal, el peso posible es el que vos sabés que a vos te hace bien, es el peso que vos sabés que estás pudiendo sostener. ¿Eh? Entonces, ya con respecto a lo que es la reganancia o este tema de que le llamamos como un fracaso, ¿no? El efecto rebote es cuando uno dice, bueno, venía re bien y después subí un montón de peso, eso sería como un fracaso en el tratamiento. Y eso se suele dar, lo solemos ver cuando hacemos dietas muy estrictas, dietas muy restrictivas. Entonces, por ahí las personas quieren seguir bajando a veces y cuando uno se exige demasiado, cuando uno pasa hambre, después sabemos que viene eso, después viene el efecto rebote, ¿eh? Viene este fracaso en el tratamiento, que es justamente lo que uno no busca, porque pasa mucho en la consulta que vienen personas que ya intentaron un montón de cosas, vienen con un agobio de haber intentado distintos tratamientos, distintas digamos, dietas. Y encima ahora con las redes sociales hay un montón de ofertas de dietas diferentes, modas, que saco el gluten, que saco no sé qué, que jugo verde, que hay un montón de cosas que son cuestionables, que son buenísimas y hay otras que hay que tener cuidado. Uno no puede seguir una tendencia. Uno tiene que construir eh, un hábito que pueda, que le haga bien a uno, ¿no es cierto? Las redes, medio como que somos todos iguales, los seguidores de esa persona, y en realidad no, tiene que ser individualizado. Así que bueno, ¿cuál sería la solución? Esto sería como, bueno, el problema, y ahora vamos a ver cuáles son esas claves que nos van a ayudar a mantener un peso posible, un peso sostenible. Vamos a ver cinco claves, como para resumir en cosas prácticas que hoy nos podamos llevar. Les digo que yo, bueno, estoy hablando, no estoy muy concentrada si opinan o si, pero sé que hay una parte que hay un signo de pregunta y que ahí pueden hacer alguna pregunta si es que quieren. Después yo igual voy a leer otras dos que me escribieron ayer, que yo había abierto la cajita de preguntas en las historias, así que después las voy a leer. Bueno, entonces vamos a lo que serían las 5 claves para mantener un peso saludable, sostenible, ¿no? La primera clave sería, bueno, armar platos saciables, armar platos que nos den saciedad, porque si yo estoy a dieta y me estoy cuidando y termino de comer y tengo hambre, bueno, eso va camino al fracaso. Entonces, la clave es estar llenos, estar saciados. Muchas veces nos cuidamos y nos descuidamos enseguida, en simultáneo, porque mi cuidado es tan rígido que va de la mano de descuido, ¿no? Entonces, por eso armar platos saciantes sería armar platos con proteínas, armar platos con grasas saludables, armar platos con hidratos de carbono, que en general son por ahí los cereales, las legumbres, es decir, hidratos de carbono que tengan fibra, que eso también nos va a dar saciedad, que nos va a llenar, que nos va a saciar. Entonces, siempre aprender a armar unos platos equilibrados. Nunca un plato de fideos es un plato equilibrado, nunca un plato de polenta es un plato equilibrado, nunca un sanguchito que me como en el trabajo es un plato equilibrado. Entonces, empezar a ver en el día a día cómo son mis platos, cómo son mis comidas, mis desayunos, mis almuerzos, mis meriendas, mis cenas. La saciedad hay que armarla, digamos, todo el tiempo. El día tiene 24 horas, nosotros estamos levantados y tenemos que estar todo el tiempo, digamos, saciados, comer y sentirnos saciados. También es importante comer cuando tenemos hambre, que esa es otra historia, ¿no? Aprender a escuchar nuestro cuerpo, bueno, me estoy adelantando, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, en principio, para cerrar con lo que es la primera clave, sería armarnos platos saciantes, armarnos platos completos que tengan todos los nutrientes que nosotros necesitamos y asegurarnos que estén presentes esos nutrientes que nos dan saciedad. Que estén las proteínas, que estén las grasas saludables y que los hidratos de carbono tengan fibra, que estén todos adecuadamente distribuidos sería, ¿no?
Si entre comidas yo registro hambre, también comer, ¿no? Y ahí también tener a mano alimentos naturales, bueno, que nos llenen, pero que no sea el típico picoteo de galletitas, que es muy común. Nosotros tomamos mucho mate y nos gusta tomar mate con galletitas. Es así, acá les digo lo que yo veo, ¿no? En la práctica. El mate con la galletita, con la marinera, con la rosca, ni hablar en el trabajo, que a veces compran y les llevan, y bueno, digamos que cuando hablamos de comer entre comidas, no estamos hablando del mate con la galletita, ¿no? Hablamos de comer frutos secos, semillas, algún snack más saludable, algún jugo, algún licuado, que me asegure que me voy a llenar. Si yo me abro un paquete de galletitas, yo también me lo como todo, porque no me llena, no tiene nutrientes, los nutrientes naturales que son los que mi cuerpo va a reconocer. Cuando uno come tanto procesado, el cuerpo necesita más, como que no llega nunca a la saciedad. O sea que hay cosas que les pasan a ustedes, que me pasan a mí, pero bueno, pero muchas veces es por falta de organización y de tener en casa esos alimentos que sabemos que nos van a nutrir. Entonces ese sería el primer punto, empezar a acostumbrarnos a hacernos platos más saciantes. La segunda clave va de la mano con el primero, planificar mis comidas, planificar lo que yo voy a comer. Nunca te vayas a trabajar sin saber qué vas a comer cuando vuelvas. Eso se los digo siempre, ¿no? Cuando los estoy atendiendo muchas veces digo, bueno, y ahora cuando llegues a tu casa, ¿qué vas a comer? No sé. Bueno, en general ese no sé, terminamos comprando cualquier cosa de paso, terminamos llegando con hambre y comiendo lo primero que encontramos. Ahí es cuando viene el picoteo del queso, el picoteo de la galletita, el picoteo del pan. Entonces siempre irme a trabajar ya habiendo bajado del freezer lo que voy a comer, ya habiendo hecho las compras adecuadas, ¿no? Porque yo ya tengo que saber que para comer bien y para tener un peso saludable, un peso que pueda sostener, yo tengo que tener en mi heladera y en el freezer todos los alimentos que yo voy a necesitar. Acá no se puede improvisar, yo no puedo improvisar. No puedo decir, bueno, ahora llego a casa y veo. ¿Veo qué? ¿Veo? Yo ya me tengo que ir sabiendo, bueno, hoy viernes voy a hacer tal cosa, ya dejo en remojo tal otra, ya dejo descongelada tal cosa, ¿no? Seamos vegetarianos o no, o sea, el que come carne se dejará su milanesa, sus hamburguesas, su pollo, ya descongelado, incluso ya cocido, listo para comerlo, cuando uno llegue, lo calienta o no. O sea, cuando hablo de planificación de menú, no estoy hablando del menú de los 7 días, de 14 comidas, o sea, no, eso es como, para mí, medio complejo. No sé, esto es personal, ¿no es cierto? Hay un montón de personas que sí funcionan con un menú de 7 días y de 14 comidas. Yo lo que les propongo es algo mucho más sencillo, hacer un menú acá si quieren, o sea, hacer un machetito en un papel, decir, bueno, hago 5 comidas. En general, cuando hablamos de planificar, hablamos de 5 comidas. Porque incluso acá se puede repetir. Yo puedo hacer arroz yamaní y comer hoy arroz yamaní con ensalada, huevo, bla, bla, y mañana o pasado vuelvo a comer el arroz que cociné de más, ¿no? O sea, acá, cuando hablamos de planificar menús, no estamos hablando de algo rígido, porque eso tampoco se puede sostener en el tiempo. Imagínense que yo tengo un menú de 14 comidas que me dice hoy lunes tengo que comer apio con repollo, remolacha, pescado, pero esta noche tengo que comer lentejas con no sé qué brote de... O sea, terminamos como enloqueciéndonos. Acá tratamos de organizarnos mínimamente con 5 comidas, 5 menús que podemos repetir. La idea de esto entonces siempre es no improvisar. Improvisar quiere decir picotear. El picoteo es la improvisación. Y en general cuando picoteamos cosas, esto que les decía recién, no saciantes. Bueno, esto sería exclusivamente de nutrición, pero ustedes saben que el peso y nuestra alimentación y nuestra organización no siempre hablamos solamente de las comidas. Hay otras cuestiones en nuestra dieta, en nuestra nutrición.
Y lo que voy a hablar ahora tiene que ver con eso, que tiene que ver con el manejo emocional. Muchas veces, sí, Gilda, queda grabado, ¿eh? Sí, yo después va a quedar grabado por 24 horas, ¿sí? Si no, después en nuestro grupo queda ya grabado, lo dejo en el grupo donde estamos, está el link en mi biografía, ¿eh? Sí, porque esta hora es seguramente hay mucha gente que ya me dijo que no va a estar, pero que lo va a ver después. A lo mejor los próximos vivos los puedo hacer un poquito más tarde o a la noche, vamos a ver si me organizo, ¿eh? Yo les voy avisando. Entonces decíamos, con respecto a lo emocional, muchas veces vienen a la consulta buscando una solución nutricional a algo que en realidad no es nutricional, ¿no? Por ejemplo, no sé, vengo porque, volviendo al peso, subí 10 kilos en 10 meses. La típica pregunta es, ¿qué te pasó hace 10 meses? Ahí yo me estoy metiendo en algo que no es solamente nutricional. ¿Qué te pasó hace 10 meses? Y bueno, y ahí la persona busca qué pasó, qué le hizo cambiar su comportamiento. A veces son cosas difíciles y a veces son cosas hermosas. A veces, no sé, la maternidad, me casé, me enamoré. Y bueno, y subimos de peso. Empezamos como que no siempre es el estrés o el malestar lo que nos hace subir de peso. A veces, bueno, me relajo, estaba pasando por una situación angustiante y ahora estoy mucho mejor y estoy subiendo de peso, me jubilé, ¿no? Ahora estoy jubilada y subí 10 kilos. Bueno, a veces hay que buscar y no siempre son cosas traumáticas, digamos, a veces son cosas lindas, pero bueno, ver qué pasa con este peso, con este cuerpo en el que no me estoy sintiendo cómoda. Es importante esto de volver a un peso que nos sintamos cómodos, ¿no? Y uno sabe cuando la ropa nos aprieta, cuando respiramos distinto, cuando nos agitamos, cuando queremos jugar con los chicos en el piso y nos agotamos, cuando no me puedo atar los cordones. O sea, a eso me refiero, a esos síntomas, ¿no? Y bueno, buscar qué pasa con mis emociones, cómo vivo en el día a día, ¿no? Una persona que corre, que trabaja y que está súper estresada, que no se puede organizar, que hace el horario corrido, lo veo mucho por ahí en docentes que hacen, que hacen doble turno, que apenas si comen, bueno, por ahí camioneros, ¿no? Todo depende de lo que nos trabaja, en cuál sea nuestro trabajo, pero nuestro día a día repercute mucho en nuestras emociones, esto de vivir estresados, de vivir apurados, de ni siquiera parar a masticar. Entonces, bueno, hay que revisar todo eso, no es solo la nutrición, no es solo la dieta, ¿no? No es solo lo que la nutricionista me dijo que tengo que comer. A veces nos quedamos solo en eso. Yo hice el tratamiento que me dio la nutricionista, pero no bajé de peso. Bueno, hay que revisar tantas otras cosas, ¿no? Entonces, el tema del manejo emocional es muy importante. Ver cómo estoy, ver cómo me siento, ¿eh? Cada uno sabe. El tema de la pausa, ¿no? Lo que sería la nutrición consciente, esto que lo vimos en el curso, cuando vimos las últimas clases, bueno, que antes de cerrar el año, hablamos mucho de lo que es la nutrición consciente. La nutrición consciente es eso, es tener conciencia, pero no solo en el momento en que como, es desde la compra, desde la planificación, y en el momento que yo me siento a comer, es comer con conciencia, apagar las pantallas, tratar de no hablar, tratar de masticar. O sea, todas estas cosas parecen obvias, pero no lo son. Créanme que hay un montón de gente que cuando yo le digo, bueno, trata de comer cuando tenés hambre, no saben. No sé cuándo tengo hambre, yo como cuando hay que comer, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que nos aleja. No importa tanto la receta o el influencer que yo sigo o la dieta que me dijeron o que no sé qué. Si yo la como parada y yo mastico, o sea, trago sin masticar, no hay nutrición posible ahí, ¿no? Entonces, bueno, digamos que lo emocional va de la mano con el estar conscientes en el momento de comer. Yo puedo comer súper sano, pero igual puedo terminar de comer y sentirme mal. Hay mucha gente también que come sano y que se siente mal. Entonces, por eso les digo, a veces comer sano no es suficiente, no es suficiente. Entonces hay que ver, digamos, como para terminar con este tercer paso, con esta tercera clave,
es esto, no solo lo que yo como, sino cómo lo como, cómo estoy, cómo me estoy sintiendo. Cada uno sabe, ¿no? Por dónde es la cosa, ¿no? Bueno, el cuarto, para poder sostener un peso, yo no puedo esperar sostener un peso si estoy todo el día tranquila, mirando tele, trabajando en la compu, siendo sedentaria, digamos. Y acá también hablamos del movimiento, pero hablamos de un entrenamiento también consciente. No somos todos iguales y los entrenamientos no son tampoco todos iguales. No es lo mismo una mujer de 25 años que una mujer de 74. Por ejemplo, ayer atendí a una persona que, que no estaba haciendo nada de actividad física, que tenía todos los músculos atrofiados, no tenía nada de fuerza, hasta había perdido peso, ¿no? O sea que el tema del entrenamiento no es solo para quemar calorías, como muchas veces todavía se cree. Uno no indica eso. El entrenamiento no tiene que ver con el quemar calorías. A esta persona que yo ayer le decía, bueno, tenés que entrenar, había perdido peso, nada que ver. Por eso les digo, a veces uno cree que uno da indicaciones solo para bajar de peso. No, acá estamos hablando de encontrar un peso en el que nos sintamos bien, que nos sintamos fuertes. Entonces, el tema del entrenamiento, tenemos que buscar un entrenamiento adecuado para nosotras. Un entrenamiento que podamos sostener. Si para vos es Zumba, es Zumba. Y si para otra es un gimnasio con aparatos, es un gimnasio con aparatos. Lo que sí siempre insisto es trabajar la masa muscular, la fuerza muscular, la flexibilidad. Por eso siempre les digo que por ahí caminar solamente o bailar no es suficiente. A ver, está muy bien caminar, pero a veces también en estas personas que solo priorizan un tipo de actividad física, recordemos que hay que hacer un mix, ¿no es cierto? No soy experta en este tema, por supuesto, pero sí recomendamos desde salud trabajar la masa muscular, aumentar la masa muscular, no solamente para bajar de peso y recuperar mi peso, mi figura, sino para prevenir la pérdida de masa muscular, la pérdida de masa muscular, la sarcopenia que tanto se ve hoy, que tiene que ver también con la inflamación. Esto ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? La inflamación de bajo grado, que está tan asociado con un montón de enfermedades crónicas, que no tienen que ver solamente con la dieta, tienen que ver, por ejemplo, con entrenar, pero no adecuadamente. Entonces, a la hora de entrenar, traten de hacerse una rutina eh, que les guste, que se sientan cómodas y que se sientan ustedes más fuertes. Esta persona me decía, me siento muy débil, me siento muy débil. Y justamente estaba faltando un entrenamiento adecuado. Entonces, busquemos un entrenamiento que nos ayude a sentirnos más fuertes, a sentir que podemos gestionar también el estrés mejor. Insisto, no estamos hablando de salir a quemar calorías, eso es un concepto antiguo. Por supuesto que hay un gasto calórico, pero no es esa la prioridad. El peso es para estar con salud nosotros, digamos, para prevenir un montón de enfermedades, para tener más vitalidad. Esto es lo que nos falta. Muchas veces las personas vienen a la consulta porque están agotadas, agotadas. Y bueno, desde ya que la alimentación tiene que ver, pero digamos que el sedentarismo también, no es una cosa menor estar tranquilos y quietos en casa. Con respecto a la situación económica, hay actividades gratuitas en casi todas las ciudades, los municipios, hay cuestión de averiguar, que se ofrecen desde los municipios, por lo menos acá, y es importante también que la situación económica, por supuesto, no es menor. Muchas veces las personas te dicen, no puedo pagar un gimnasio, pero afortunadamente se ofrecen actividades que son gratuitas. Desde ya ir a un parque al aire libre y demás, pero cuando hablamos de estos ejercicios así más de fuerza, más personalizados, también. Y el último paso, y ya después paso a leer las preguntas, el último paso tiene que ver con el no estar solas. En general yo veo que a veces queremos encarar las dificultades en soledad. Y cuando digo en soledad no me refiero a solitas, porque a veces uno lo puede hablar con alguien, incluso hasta puede ir a una nutricionista, pero lo que yo veo es que en general cuando estamos en grupo podemos compartir más experiencias, nos podemos sostener,
el acompañarnos en comunidad sería el quinto paso, la quinta clave para tener un peso sostenible. No estar solas, estar en grupos con personas que estén en lo mismo que yo, estar en grupos con personas que me pasen ideas, estar en grupos con personas que me den alguna cuestión que resolvieron, compartir experiencias. Eso es lo que nos enriquece y nos sostiene. Muchas veces este efecto rebote se da porque no puedo sostener sola una dieta excelente que me dio una nutricionista, pero estoy sola, o estoy sola también a veces haciendo los controles, pero a veces, insisto, no me refiero a ir o no a una nutricionista, me refiero a estar en grupo, en comunidad, con personas que están también queriendo tener un peso saludable, un peso que podamos mantener, y también es muy importante el grupo también para desdramatizar un poco. A veces como que nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Decimos no puedo, me comí todo, tuve un atracón, ¿no? Esas palabras que, tienen un peso terrible hablando de peso, ¿no? Y a mí me encanta corregir un poco esas palabras, ¿no? Decir atracón porque comiste porque tenías hambre, ¿no? A lo mejor no es un atracón, tenías hambre porque no comiste bien. Y bueno, y todo este tema de irnos acompañando de una manera más relajada. Porque esto está siempre, de lunes a lunes tenemos que nutrirnos y a veces nos agotamos. Y esto hace que uno termine después, bueno, con el paquete de galletitas y los mates, como decíamos recién, ¿no? Me abro un paquete y me tomo unos mates. Así que bueno, con respecto a esto, ya más adelante les iré contando. En febrero voy a abrir una membresía nutricional. Ya está funcionando una comunidad, que es este grupo de WhatsApp, en donde estamos, donde yo les voy pasando, bueno, los links, las novedades, pero lo que yo voy a abrir en febrero va a ser una membresía en donde estemos también un grupo de personas que tengan el deseo de estar acompañadas en un grupo de WhatsApp, sostenidas, acompañadas por mí, en donde yo por ahí, digamos, semanalmente les voy a ofrecer, les voy a enviar ideas de menús, pero así simple, ya les dije, no va a ser una planilla con 14 comidas, van a ser ideas de menús simples con sus respectivas recetas, algunos tips, algunas cuestiones que les pueda servir. Y esto, el acompañamiento grupal, tal vez también hagamos algún acompañamiento, algún encuentro semanal o quincenal para despejar dudas. Esto va a ser a partir de febrero, pero bueno, ya les voy a ir contando. Pero si quieren después lo pongo en las historias para que se registren en la lista de espera. Quienes se registren en la lista de espera van a tener digamos, asegurado el precio de lanzamiento, que tiene como un descuento, porque después más adelante va a aumentar, pero bueno, esto se los voy a subir después en las historias toda la información, y ya les digo, va a abrir en febrero, que todavía ahora hay gente que está de vacaciones, estamos como en un modo muy relajado, de hecho, bueno, ya les digo, son clases de verano, y bueno, después veremos en qué horarios también podemos cambiarlo por ahí para la nochecita, que por ahí yo sé que muchas hasta ahora están trabajando. Bueno, voy a ver si puedo ver las preguntas porque es la primera vez que yo hago un vivo, ya les dije. Así que acá hay como una notificación que se me ocurre que pueden ser preguntas. A ver, no, son solicitudes. No, a ver, cancelar. No sé qué hice. No, creo que preguntas no hay, pero entonces yo, a ver. Sí, justo son las que iba a responder. En menopausia, ¿es necesario una nutrición especial, diferente? Bueno, el tema de la menopausia ya lo vamos a ver si quieren después en otro vivo, en otro encuentro. No es necesaria una nutrición especial, digamos, siempre es importante acompañar la alimentación en todas las etapas de la vida, ¿no? Pero en general la alimentación de la menopausia es una alimentación saludable, que es la que indicamos también en la no menopausia. Entonces, bueno, sí, pero por supuesto en la menopausia hay que tener más cuidado con algunas cosas. Desde ya, hablando del vivo de hoy, que tiene que ver con este tema del peso, en la menopausia el peso cambia por cuestiones hormonales.
la grasa se empieza a depositar, digamos, en la zona abdominal y esto hace que nuestra forma corporal cambie, nuestro peso cambie. Muchas veces la persona te dice, bueno, pero yo como lo mismo que comía antes y ahora subí de peso. Bueno, todo un tema, ¿no? La menopausia. Entonces, los cuidados que tenemos que tener en la menopausia tienen que ver con, por supuesto, comer saludable, comer grasas beneficiosas porque está aumentado el riesgo cardiovascular, tener mucho más en cuenta el tema de nuestra salud ósea. Siempre hay que tener en cuenta la salud ósea. Pero bueno, en la menopausia, respondiendo a esta pregunta, el tema del calcio, la vitamina D, la actividad física, asegurarnos el consumo de proteínas, para prevenir la pérdida de masa muscular. Bueno, el tema de las grasas ya lo dije, evitar las grasas saturadas, las grasas que hacen mal, pero esto yo lo indico a todas las personas, a eso voy, que no es exclusivo de la menopausia. Y por supuesto, bueno, no hay que generalizar, porque a lo mejor una persona en menopausia puede tener determinadas molestias y otra persona tiene otras, ¿no? Siempre hay que individualizar, pero a grandes rasgos te digo que sí, que hay que tener, digamos, prioridad con todo lo que son las proteínas, las grasas saludables, la hidratación adecuada, el descanso adecuado, digamos, bueno, el entrenamiento. Así que sí, pero sí es cierto que con la alimentación podemos contribuir a que los síntomas, hay muchos síntomas que pueden mejorar, ¿no? No sacamos nada, pero sí mejorar. No es lo mismo una persona con menopausia que come jamón, no sé, toma alcohol, que es sedentaria, a una persona que tiene menopausia que se alimenta bien. Entonces, por supuesto que es clave en la menopausia alimentarnos saludablemente. Y acá había otra, ¿dónde la vi? Acá, a ver. Estoy en perimenopausia, me siento inflamada, como saludable y no veo resultados. Bueno, también parece que el tema de la menopausia es algo que se ve, que se repite. Podríamos hacer después un vivo exclusivo de eso, ¿no? Como saludable, pero no veo resultados. Bueno, porque a veces no todo es la alimentación. Ojalá fuera todo la alimentación. A veces hay cuestiones eh, clínicas, digamos, ginecológicas, endocrinológicas, hormonales, que como que no basta con la alimentación. Y cuando decís me siento inflamada, hay que diferenciar lo que es la distensión abdominal, la inflamación que nosotros le llamamos cuando nos sentimos mal a nivel digestivo, que la inflamación de bajo grado, que eso es otra cosa. Es cierto que en la menopausia se produce una inflamación, pero me parece que vos te estás hablando de la distensión o las molestias digestivas. Y bueno, que esto tiene que ver también con esta grasa que se nos acumula en la panza, tal vez también nuestra microbiota está alterada, tal vez el estrés también te esté repercutiendo. A veces no basta comer sano, ¿no? Por eso les digo, bueno, les di todos estos tips como para ampliar un poquito más el abanico y ver que bueno, que como bien, pero igual me puedo sentir mal. De todas maneras, si comieras peor, estarías peor. Así que siempre es bueno reconocer las cosas buenas que hacemos, ¿no? Qué bueno que te estás alimentando bien. Aunque todavía tal vez no te sentís bien, puede haber algo que tal vez se te está escapando. Puede tener que ver con la masticación, con el estrés, con cómo comes, esto que hablábamos en el punto 3, ¿no? De las pausas que hacemos, de cómo comemos. Pero si quieren después hacemos algún encuentro sobre menopausia. Bueno, voy a ver si alguien escribió en otro lugar que no sea las preguntas. A ver. Ay, perdón, chicas, yo estoy... Bueno, hay mucha gente que se unió, les mando un beso, me aparece así como hola, una manito. Bueno, yo les voy a contestar algunas que veo. Si no, acuérdense que las preguntas se hacen en un signo de preguntas que está a un costadito. A ver, balance entre vegetales y... Claro, acá se ve que me han comentado mientras yo hablaba de los platos. Exacto, los platos tienen que ser balanceados. Un poco de cada cosa, entre proteínas, verduras, los hidratos de carbono y demás. Dejo grabado. Tenemos que picotear. ¿Podemos una fruta? Sí, fruta, sí.
Y aparte, acuérdense que el término picoteo tiene más que ver con el comer cosas eh, que no nos sacian, ¿no? El picoteo es cuando yo como palitos, esos grisines, esa cosa de estoy mirando tele y picoteo, como parada. El picoteo tiene que ver con eso. El sentarte a comer una fruta no es picoteo, sería me siento a comer, ¿no? También es importante, ya me van a ir conociendo, corrijo el tema de las palabras, ¿eh? Esto que les digo, el atracón, y bueno, no sé si están así, ¿eh? Comer una fruta, perfecto, frutas secas, licuados, exprimidos, o sea, exprimidos con semillas, siempre acompañar, siempre la fruta es mejor comerla entera. Pero a veces hay gente que le cuesta mucho, por eso yo hice el ebook de los smoothies, de los licuados, porque hay gente que le cuesta mucho comer 2 o 3 frutas por día, que es lo que habría que comer, y uno dice, bueno, hacete un smoothie, hacete un licuado. Incluso ayer me decía Gilda, una compañera que está acá en el vivo, hice y me sobró, ¿qué hago? ¿Sirve? Sí, sirve. Esa es la idea, hacernos de más e irnos hidratando a lo largo del día con eso. Si es comida viva, comida sana, comida natural, ¿eh? Así que frutas entre comidas, lo que quieran. Sí, por supuesto, ¿eh? Frutas secas. Yo me mudé a la naturaleza y engordé, jaja, Cari. Bueno, ¿ves? Ahí fue algo positivo, te fuiste a un lugar en la naturaleza y estarás más relajada, un cambio de vida positivo y se te fue el estrés. Tampoco era bueno estar antes más delgada pero estresada. Así que bueno, ahora estás viendo, estás en una transición. Está bueno siempre registrarlo, decir, bueno, me mudé a la naturaleza, estoy más relajada, subí de peso y veo cómo me corrijo, cómo vuelvo, ¿no? De a poco, sin ser rígidos, dramáticos, ¿no? Que a veces, ay, no, bueno, me mudé a la naturaleza, subí de peso, eso es porque estoy mejor, estoy más relajada, tengo más tiempo para cocinarme. ¿Se acuerdan de la pandemia? Que también se veía un aumento de peso, pero la gente estaba más en su casa y tenía tiempo para comer, para cocinar, no corría tanto. Pero bueno, siempre lo importante es ver y nada, y saber que se puede corregir. Me interesa saber sobre el picoteo. Yo trabajo en la compu y es muy sedentario. Sí, el tema de la computadora, Cari, es así, es así. Yo también trabajo mucho en la computadora, todos estamos mucho en la computadora. Y somos, sí, el tema del sedentarismo es clave, clave entrenar, clave movernos, clave movernos en casa, ¿no? Cuando hay chicos, yo tengo una casa, bueno, grande, entonces los chicos, las mascotas, somos activos. Eh, Lo del picoteo es esto, diferenciar. ¿Tengo hambre o no? Si estoy comiendo porque tengo hambre, no es picoteo, es me estoy alimentando, me estoy nutriendo, es la hora de merendar. Y ahí merendar. El picoteo se evita comiendo adecuadamente, planificando adecuadamente mis comidas. Esto responde al almuerzo, esto responde a la merienda, esto responde a la cena. ¿En qué parte ubico esto que estoy comiendo, no? A veces ni siquiera registramos. Y esto se da mucho también cuando la gente ni siquiera almuerza. Sigue derecho. Ah, no, yo no almuerzo. Bueno, si yo no llego a almorzar, no sé, estoy todo el día comiendo después. Entonces, por eso es importante parar y comer. El picoteo en general se da porque uno no comió bien antes. Por eso siempre les digo, revisen qué comieron antes, ¿eh? Cuando ven que tienen picoteo, cuando ven que están como ansiosas, que a veces tengo ansiedad. No sé si es ansiedad, a veces es hambre, a veces es que no comiste bien. Por eso les digo esto de las etiquetas, tengo ansiedad, soy adicta. A veces me dicen, soy adicta a la harina. No sé si es así, no somos adictos. A veces es, bueno, la harina refinada no es lo mismo que la harina integral, obvio. Entonces sí, comemos más las harinas blancas. Bueno, es empezar a revisar el lenguaje también para ver cómo podemos cambiar, ¿no? No creo. O la ensalada de lechuga, rúcula, zanahoria, huevo, arroz integral, lenteja, remolacha. ¡Wow! ¡Qué bueno! Va de nuevo. Ensalada de lechuga, rúcula, zanahoria, vamos bien. Todos vegetales.
nombraste. Hasta acá vamos bien. Huevo, perfecto. Arroz integral, lentejas, remolacha volvería con las verduras. Vos siempre hacete un esquema. Hacete un plato donde vos decís, bueno, la mitad verduras. Entonces en esa mitad ya estaría la remolacha, ya estaría la lechuga, la rúcula, la zanahoria. Bien, hiciste un montón de verduras, un montón de colores, un montón de nutrientes. La otra mitad vos la podés dividir en carbohidratos y en proteínas. Y está perfecto, pones arroz y pusiste en proteínas las lentejas y el huevo. Vos me preguntás, ¿tiene muchos carbohidratos? No, porque todo va a depender de la cantidad que te sirva. Si vos después repetís, tal vez sí. Todo va a depender de tu tamaño corporal, de cuánto vos necesitas comer y de tu capacidad digestiva. Por ahí a otra persona le das este plato y la matás, le hace bolsa. ¿Eh? Entonces, todo depende, pero si a vos todo esto te cae bien y es solo un plato, está perfecto, está completo. Está completo, tiene todos los nutrientes, tiene fibra, tiene proteínas, tiene hidratos de carbono, digamos, fibra, digamos, granos integrales, que es lo que nos da saciedad. Ese plato sería incompleto o tendría muchos carbohidratos, como vos preguntás, si solamente comerías arroz. Ahí sí te diría, che, solo carbohidratos, me están faltando otras cosas, pero no, lo tenés bien distribuido. Me cuesta ver cómo armar el plato. Bueno, ahí me parece que ya te contesté. ¿Sí? Me gustaría saber sobre menopausia y alimentación. Bueno, creo que también ya algo hablé. Desayuno o merienda es cuando hay hambre. O cuando me levanto, horario de merienda. Voy a la pregunta, si es cuando hay hambre. A ver si te entiendo. A ver, desayuno o merienda es cuando tengo hambre o cuando me levanto. ¿Hay un horario? ¿Tengo que respetar ese horario? No, no lo tenés que respetar. Tu horario de comida es cuando vos tenés hambre. Si vos te levantás a las 6 de la mañana y no tenés hambre, no tenés por qué desayunar a esa hora. Siempre nos tenemos que escuchar. Porque por ahí a esa hora te va bien un café y a las 9:10 es cuando tenés ganas de comer y es ahí el horario tuyo para incorporar alimentos. Siempre es cuando tengo hambre. Y ojo con las cenas, que muchas llegan a la cena sin hambre, porque merendaron mucho o porque merendaron tarde. Traten de no merendar demasiado para llegar a la cena con hambre y cenar. No cenar porque hay que cenar. Escuchen siempre a su estómago, a su pancita. Este año fui probando distintas actividades físicas para ver si me gusta mantenerlo en el tiempo. Por ahora me quedé con danza y natación para sostener. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Lo que vos puedas sostener. Lo que vos puedas sostener es un montón. Y disfrutar. Bueno, gracias, Cari. Creo que ya estaría. Ahí no veo más. Bueno, cualquier cosita me preguntan en... Creo que ya les respondí. Bueno, chicas, vamos a ir cerrando, entonces si no hay más preguntas, este vivo va a quedar grabado por 24 horas, seguramente en unos días vuelvo a hacer otro. La idea es empezar bueno, a hacer vivos para conocernos, ir hablando de lo que a ustedes les sirva. Yo siempre en las historias me gusta preguntarles qué es lo que necesitan ustedes, qué es lo que quieren saber. A veces uno hace posteos o cosas bueno, de lo que a uno le parece, o de lo que a uno le gusta, o lo que uno cree, lo que uno ve en la consulta, pero después hablando, por ejemplo, salió un montón lo de la menopausia y bueno, hablaremos de eso, ¿no? Está buenísimo. Siempre yo, ya les digo, o en las historias de Instagram o en el grupo de WhatsApp que tenemos, que está el link en mi biografía para que se sumen las que quieran, siempre les voy a ir haciendo que ustedes elijan el tema. Así que bueno, les decía, este vivo queda grabado por 24 horas, lo pueden ver en cualquier otro momento. Tal vez el próximo lo haga por ahí un poquito a la tardecita o a la noche, aprovechando que ahora es verano, que no tengo que dar clase y estoy por ahí más disponible. Así que bueno, un placer, gracias por acompañarme, perdón si me equivoqué, perdón si no contesté alguna pregunta, pero bueno, fue mi primera experiencia en vivo, si bien, digamos, he dado muchas charlas y cosas digamos, clases, nunca lo había hecho en esta red social, y bueno, gracias por haberme acompañado, y les mando un beso también a quienes después lo vean
grabado. Y bueno, nos veremos en el próximo vivo. Les mando un beso. Chau, chau. A ver cómo salgo ahora. Finalizar.